Hola a todos. Lo que vamos a ver ya como última parte para esta sección de Python va a ser cómo podemos aproximar raíces de funciones por medio de métodos numéricos. Para eso vamos a ir a la motivación y entonces, si bien algunos ejemplos, no todos los vamos a hacer con polinomios, realmente este método o lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer ahora, funciona para cualquier función que tenga derivada, ¿sí? Con cualquier función que tenga derivada es suficiente, es que sea diferenciable una vez, es suficiente para poder aplicar este método. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de todo esto? Déjenme, y otra vez me disculpo de antemano por mis habilidades de graficado, pero después todo esto lo vamos a hacer en un programa de computación y va a ser muchísimo más visible, ¿no? Entonces tenemos nuestra función, tenemos una función que probablemente eh, puede ser de esta forma, ¿no? Entonces piensen que tenemos una función que va así, ¿no? Esa es nuestra función. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar la raíz. Acuérdense, la raíz es este punto donde nuestra función se hace cero, es decir, queremos encontrar este valor, que es el x cero, tal que esto se hace cero. Sí, eso es lo que queremos buscar. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuál es el objetivo o la forma en que lo vamos a hacer? Bueno, pues va a ser muy simple. Vamos a generar de forma no necesariamente aleatoria, podemos nosotros elegir un valor inicial y entonces podemos decir, este me gusta. Este valor me gusta, no, este no lo llamamos x0, es x solito. Entonces este valor me gusta y hago la evaluación de este punto. ¿Sí? Y entonces aquí tendríamos a f de x0. Y entonces en este punto, perdón, y no va a quedar muy bien porque mi dibujo es un poquito, está un poquito curvo. Pero vamos a ponerlo un poquito más acá. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Entonces este es x0. Entonces aquí tengo yo f de x0. Y entonces lo que voy a calcular es la derivada. ¿Sí? Por eso es que necesitamos que sea diferenciable. Porque acuérdense que una interpretación de la derivada es su tangente. Y entonces con su tangente yo puedo construir una recta que pase por acá. Y entonces obtengo este valor que es el x1. Es una aproximación un poco más cercana a la raíz y así sucesivamente. Y básicamente esa es la idea. Este método que les menciono es el método de Newton. Y tiene un apellido por ahí. Hay otra persona que participó en todo esto. Nada más déjenme acuerdo cómo es que se llama para que lo tengo anotado. Newton Raphson. Sí, este es el método de Newton-Raphson. Voy a volver a hacerlo, a lo mejor con una función un poquito más curva para que se vea un poquito más claro cuál es la idea. Perdón por mis gráficas, pero la idea es que a lo mejor tengo una gráfica que va, ¿no? Algo así. Entonces, justamente lo que hacemos es esta cuestión que les mencionaba. Definimos un punto. Este punto es nuestro punto inicial. Vemos en dónde está. Calculamos ahí una derivada. Esta derivada va a intersectar con un x1. Entonces tenemos otro nuevo punto. Calculamos una derivada. Y este es x2. Y así sucesivamente, iterando este proceso, nos vamos a ir acercando cada vez más. A veces podríamos pasarnos. Aquí está x3 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso o cómo lo aproximamos? Recordemos, espero en su curso de cálculo ya hayan visto el polinomio
el polinomio de Newton, no es cierto, de Taylor, el polinomio de Taylor, que es únicamente una función alrededor de un punto x0, la pueden aproximar, o perdón, una función en general, la pueden aproximar alrededor de un punto, como la función evaluada en ese punto, x0, más la función, la primera derivada, evaluada en ese punto x0 por x menos x0, más la segunda derivada de la función evaluada en x0, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al cuadrado, y aquí tendríamos entre 2 factorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y así nos vamos. Esta es la aproximación de Taylor. Lo que nosotros necesitamos, este método, lo único que hace es quedarse a la aproximación a primer orden. Es decir, considera que esto es suficiente para aproximar a la función. Y entonces, si consideramos que eso es suficiente para aproximar a la función, lo que decimos es que si buscamos aquel cero, es decir, aquel momento en que la función se haga cero, lo que vamos a tener es f de x0 más f' de x0 por x menos x0. ¿Sí? Esta es la aproximación. Obviamente aquí vamos a tener un error, pero bueno, son métodos numéricos, son la forma en que lo tenemos que hacer. Y ahora lo único que hacemos es encontrar el valor de esta x. Entonces, para eso, podemos despejar la x, pasa restando, y entonces tenemos menos f de x0 entre, bueno, igual a f' de x0, x menos x0. Ahora, necesitamos que este valor, f' de x0, sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si f' de x0 es distinto de 0, yo puedo dividir, ¿sí? Puedo despejar este valor. ¿Cuándo se hace 0 f'? Bueno, cuando x0 es un punto crítico, es decir, es un mínimo local, es un máximo local o es un punto de inflexión. Entonces, si llegamos a caer en uno de esos valores, el método no va a funcionar, va a generar un error. ¿Sí? Vamos viendo esas limitaciones. Pero realmente es muy difícil, o sea, sobre todo si generamos un punto de forma aleatoria inicial, es muy difícil que caigan esos valores. Y si llega a caer, simplemente generamos uno distinto, ¿no? Entonces, esta es una de las limitaciones. No podemos tener, si caemos en esos puntos críticos, ya no funciona el procedimiento, nos va a generar un error porque justamente estaríamos dividiendo entre cero. Entonces, la idea es eso, no empiecen en un punto crítico, básicamente, ¿no? Entonces, tengo f de x0 entre aquí f' de x, 0, es igual a x menos x0. Entonces, al final, esta x va a ser x0, este está restando, pasa sumando, menos f de x0 entre f' de x0. Y esto de aquí es lo que se conoce como el método de Newton-Raphson. Es lo que vamos a hacer nosotros. Obviamente no lo vamos a hacer en un único paso, es decir, vamos a hacer una iteración. Entonces, la iteración x más 1 va a ser simplemente la iteración anterior menos la función evaluada en esa iteración. ¿Sí? Entonces, con la iteración anterior vamos a obtener el nuevo valor y vamos a hacer tantas veces como sea necesario para obtener una aproximación a la raíz. ¿Sí? Básicamente eso. Esta expresión de aquí es lo mismo a lo que les mencionaba en el diagramita de acá arriba. Déjenme. Okay, en este de aquí. ¿Sí? Estas iteraciones que vemos aquí, x0, x1, x2, es justamente las obtenemos con las expresiones que tenemos aquí en naranja. Entonces, básicamente esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a simular? Bueno, vámonos aquí a nuestro notebook. Déjenme poner aquí una nueva sección. Entonces pongo método de Newton Raphson y en esta sección implementaremos
el método numérico para aproximar raíces. ¿Sí? Entonces, ahí ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a definir nuestras funciones. Entonces, voy a definir mi función f de x. Y aquí lo que le digo es que simplemente return me regrese la operación que estoy haciendo. Voy a empezar con algo muy básico que va a ser x cuadrada. ¿Sí? X al cuadrado. Y entonces necesito definir mi derivada. ¿Sí? No hay, bueno, MATLAB permite hacer algunas derivaciones. Estamos en Python, hay que hacer la derivación a mano y después definir la función. Pero no pasa nada, ya son todos, asumo que ya llevaron cálculo o están llevando cálculo, entonces son todos expertos derivando, y entonces simplemente es 2 por x. ¿Sí? Definimos nuestra función y nuestra derivada. Porque función y derivada, acuérdense, las necesitamos para hacer estos cálculos. Y lo siguiente es ahora definir cuántas iteraciones vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, iter, no, size. Déjenme llamarlo size. Vamos a empezar con 5. ¿Sí? Los resultados los voy a guardar en una lista y voy a definir x0 igual a 1. ¿Sí? Un punto inicial. Después vamos a irlo, ¿cómo se llama? Mejorando todo esto. Y entonces los resultados, lo que voy a hacer es guardar x0 ahí. Si yo imprimo results, pensé que es una lista que tiene un único valor, que es este de acá. Si yo digo que es 2, entonces lo que guarda es el 2. Si yo digo que es menos 1, lo que guarda es el menos 1 y así sucesivamente. Y entonces este es como nuestra inicialización de la función. Y entonces voy a hacer un bucle. Entonces voy a hacer un bucle y entonces voy a iterar tantas veces como el tamaño de iteración yo quise. ¿Sí? Eso porque, fíjense que el range size lo que me dice es que me va a generar números en el rango de 0 a 5. Para ver esos números le puedo poner list y entonces me genera 0, 1, 2, 3, 4. Acuérdense, el índice siempre empieza en 0, pero tengo 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. ¿Sí? Entonces voy a hacer 5 iteraciones. Entonces lo que voy a decir es, una opción es decir que si el índice es exactamente 0, ¿sí? Es decir, es la primera iteración, entonces mi xn va a ser igual a mi x0, que es la que estamos definiendo acá arriba. En caso contrario, mi xn va a ser justamente el resultado de y. ¿Sí? Esto podríamos hacerlo así, es una forma, ahorita vamos a mejorarlo un poco. Y después lo único que hago es que digo que mi nuevo valor va a ser justamente xn menos mi función evaluada en xn, ¿sí? Entre mi derivada prima, ¿sí? Evaluada en xn. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Y entonces ya que tengo, hago results, append, x, ahora guardo la x ahí. Y por último pongo que results lo voy a convertir en un arreglo de NumPy y que me lo imprima. Entonces, ¿qué me faltó? Results. ¿Dónde están results? Acá, results. Entonces vemos que hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones. Empezamos en 1, se fue acercando a punto 5, punto 25, punto 125, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, se va acercando a 0, que es la raíz de x cuadrada. ¿Sí? Vamos ahorita a hacer un poco las gráficas, pero básicamente este es el método de Newton. No estoy satisfecho con eso. Puedo iterar 10 veces y fíjense que ahora es 1 y ya este es punto 5, etcétera. Y aquí es 9.76 por 10 a la menos 4. Entonces, vamos cada vez más aproximándonos a la raíz que estamos buscando. 20 iteraciones, las ejecuto 9.5 por 10 a la menos 7.
ya estamos aproximándonos al 0. Entonces, básicamente es como lo implementaríamos. Lo interesante de esto, o lo que nos gustaría, es justamente graficarlo, ¿no? Ver cómo es el comportamiento. Entonces, para eso, vamos a hacer algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Indicamos que vamos a generar una única gráfica, ¿sí? Y entonces, acuérdense, fit, ax, y entonces esto lo definimos como el subplot 1, ¿sí? Ahora, vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo ahorita así, y entonces voy a graficar la función. Entonces, para eso voy a graficar. Voy a generar otra vez una secuencia. Como les había dicho, vamos a ponerla, no sé, de -2 a 2. Y voy a generar 100 valores. ¿Sí? Es una secuencia entre -2 y 2, espaciados igualmente, para simplemente hacer la función. Y entonces aquí yo pongo axplot. Y entonces genero mi gráfica. ¿Qué me pasó? FN, no es FN, es AN. Entonces, esta es mi gráfica. ¿Sí? Aquí le voy a poner a plot show para que no me diga que este es objeto. Y esta es mi gráfica. Lo que quiero es cambiar los ejes para que se vea un poco mejor. Esos ejes los voy a cambiar de la siguiente forma. Entonces, voy a definir esto, que es lo que va a hacer. Esto lo que me va a cambiar es el eje vertical que está aquí. Me lo va a poner justamente en el 0, ¿sí? Para que lo vea como una gráfica normal. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí esto, lo tengo en el 0, ¿sí? Y vamos a hacer algo similar. Voy a copiar esto y entonces, pero ya no va a ser el de la izquierda, va a ser el de abajo y lo voy a poner en el 0. Entonces fíjense, aquí ya parte del 0, 0 y parte mis ejes coordenados. Y lo único que hacemos es quitar entonces la parte de arriba, la cajita, y la parte de la derecha. Eso lo hacemos, entonces esto centramos los ejes coordenados. Y luego eliminamos los ejes extra, o la parte de la cajita, ¿no? Y eso lo vamos a hacer justamente con la siguiente función. Volvemos. Entonces ahora estamos hablando del eje vertical que está aquí a la derecha. Y entonces lo que le voy a poner es setColor y le voy a decir no. ¿Sí? Entonces lo elimino y algo similar voy a hacer, pero con el de arriba. ¿Sí? Lo hacemos con el top. Entonces ya lo eliminamos, ya tenemos este eje así. Y por último, únicamente le vamos a dar un poquito más de formato. Hacemos un poquito más grueso esta parte, ¿no? Entonces ahí ya está, tenemos este formato. Y lo que queremos es justamente aproximar la raíz que está aquí en 0. Entonces, lo único que nos falta es graficar a X scatter, otra vez, gráfica de puntos, los resultados que tenemos con fResults. ¿Sí? Y ahora voy a poner otro color, voy a poner orange. Casi no se ve, vamos a poner red, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí empezamos, ¿sí? Empezamos con el valor, lo podemos poner aquí, results. Empezamos con el valor x igual a 1 y entonces es este valor de aquí. Entonces calculó la pendiente, obtuvo x igual a 0.5, es este de aquí, y si se dan cuenta, vamos aproximando con la función. Y ya tenemos nuestra simulación de Newton-Raphson para aproximar raíces. Obviamente, polinomios de segundo grado, pues tienen el método analítico, ustedes pueden saber cuándo existe o no la raíz, pero es básicamente el ejemplo. Ahora, podemos mejorar esto un poco. Déjenme modificarlo. En vez de poner todo esto, este condicional, simplemente voy a decir que xn es el último valor que se ingresó.
Véanlo de esta forma. Si aquí yo tengo results y le pongo -1, lo que me está dando siempre es el último valor. ¿Sí? Si yo le agrego más cosas, bueno, este no permite agregar. Las tengo que agregar antes, ¿no? Pero si agrego más cosas, por ejemplo, va a ir cada vez más creciendo. Entonces, de esta forma me quito el condicional y simplemente digo, el último valor que se ingresó es mi xn y entonces lo aplico a esta cuestión y bueno, ya lo agrego ahí el nuevo valor y así sucesivamente. Entonces, va iterando de esta forma y vemos que sigue funcionando de forma adecuada. Ahora, podría decir no quiero 5 valores, quiero 10 valores. Y se dan cuenta que ya tengo los 10 valores, se van cada vez amontonando más ahí porque ya los pasos que dan no son tan, tan grandes, ¿no? Pero podríamos cambiar la función. A lo mejor ya no queremos algo de ese estilo, a lo mejor queremos algo como un x cuadrada más 2x, por decir algo, menos 3. Y entonces pongo su derivada, que es 2x más 2. ¿Sí? Y ahí, me faltó aquí un multiplicar, 2 por x. Ok, entonces ya tengo mi función, su derivada, ejecuto y fíjense que, bueno, aquí se quedó porque justamente empecé con la raíz y ya no se movió, ¿no? Entonces vamos a cambiar ese valor, no vamos a empezar con la raíz, vamos a empezar en 0. Y aquí vemos cómo empezamos en 0. Vamos a ver qué pasa con los resultados. Empezamos en 0, ¿no? Y entonces este valor que está aquí. Después pasamos a 1.5. Fíjense que la pendiente aquí se dibujó, intersectó en 1.5 y este es el segundo valor. ¿Sí? Después pasó a 1.05, entonces regresó 1.000 y así sucesivamente hasta que ya, en este caso sí convergimos. Obtenemos el valor que estamos buscando. Vamos a ver si podemos agregar el texto de las posiciones de estos valores para que veamos el orden en que lo estaban haciendo. Ok, no, entonces no vamos a agregar ahorita los textos, no quiero complicarlo un poquito más, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Podemos nosotros incluso empezar desde más lejos, no necesitamos empezar, bueno, aquí tengo que extender la gráfica, estoy en 10, entonces vámonos con -2 hasta 11. Tenemos la gráfica, entonces aquí viene la función y vemos cómo va cada vez más convergiendo, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea. Si en vez de -10 digamos que empiezo en -3, vamos a ponerle aquí en -4 hasta 2. Y entonces ejecutamos y vemos cómo, ahí está el otro 0, ¿no? Tenemos un polinomio de grado 2, donde el otro 0 pues está ahí justamente, ¿no? Entonces no vamos a poner otro punto inicial, a lo mejor ponemos -5 y lo hacemos justamente del rango de -3 a 2. Entonces tenemos -5. Lo que pasa es que ahora encuentra la otra raíz. Si le pongo 0, vemos que en 0 se va hacia la raíz positiva, en este caso la raíz 1. Para irnos a la otra raíz, a lo mejor tendríamos que empezar como en -2. Entonces, estas son como algunas limitaciones que vemos. Realmente nosotros no podemos elegir hacia qué raíz irnos en general. Si tenemos la gráfica y más o menos visualizamos cómo está aquí, pues elegimos un valor muy cercano y ya dejamos que vaya haciendo la iteración para asegurarnos que llegue a esa gráfica. El problema es que si no sabemos dónde están las raíces, es decir, a lo mejor graficamos y en ningún punto se ve una raíz, pues es muy difícil elegirlo, ¿no? Entonces hay que dejar ahí que vaya ocurriendo para poder decidir, ¿no? Pensemos a lo mejor, por poner un ejemplo un poco sencillo, a lo mejor tenemos que la gráfica es de esta forma. Entonces fíjense que aquí nosotros no sabemos dónde está la raíz, sin embargo el método puede encontrarlo a pesar de que nosotros graficamos un lugar donde no se ve esa raíz, ¿no? Entonces básicamente es la idea. Y ya nada más para terminar, recuerden, esto funciona para cualquier función que sea diferenciable. Entonces, puedo definir funciones un poquito más complejas
En particular, podría definir la función seno de x. Entonces, su derivada sabemos que es el coseno de x. Y entonces, si hacemos nosotros esa aproximación, de aquí dejémoslo desde menos 2 hasta 10, ¿está bien? Y vámonos con el valor de 0. Y vamos a empezar con un 0. No, para ahí ya tiene. Vamos a empezar con un valor de 2. Vemos cómo empieza en esta parte y empieza a bajar. Vemos que de repente se pasa, pero al final converge. Y yo le pregunto por el resultado o por el último valor. Fíjense, otra forma de aproximar, sí, 3.1415, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Si yo quisiera un valor un poquito más preciso, con 20 iteraciones, fíjense que 3.141592, ¿no? Y así sucesivamente. Podemos pedir aquí NumPy pi 3.14159, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 11. Ahí ya con 20 iteraciones en comparación a este anterior, que con el millón apenas estamos obteniendo algo de 2, ¿no? 3.14. Aquí con 20, fíjense que, pero obviamente necesitamos trabajar con funciones derivadas y es un poquito más elaborado. Fíjense que podemos obtener esta aproximación un poquito, muchísimo mejor con menos tiempo. Ahora, aquí forzosamente veamos que el resultado puede pasarnos esto. Vemos que desde aquí ya no cambia el valor. ¿Sí? Entonces, es procesamiento, tiempo de cómputo, que bueno, aquí son 20, podremos decir, pues, ¿qué más da? Pero imagínense que tuvieron que iterar millones de veces y resulta que cuando llegaron a 100 iteraciones, ya no cambió el valor, pero lo dejaron correr millones de veces para obtener una buena aproximación y entonces resultó que es tiempo perdido. Podemos cambiar eso en vez de hacer un loop o un ciclo fijo de un tamaño tal cual, podemos usar while. While lo que hace es que le decimos, mientras una condición nos regrese el valor cierto o falso, continúa haciéndolo. Y entonces yo lo que quiero es que esa condición, entonces yo puedo decir x es, aquí voy a tener que importar una nueva librería, que ya está por default, que es math. Y entonces yo quiero definir ahí a x justamente como infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a decir que mientras la diferencia de x con la aproximación que estamos haciendo, ¿sí? Es decir, con el paso anterior, sea mayor que un error específico, entonces siga haciendo todo este proceso. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a poner que xn, bueno, pues es mi iteración inicial. ¿Sí? Es básicamente como los cambios y debo definir, en vez del tamaño, ahora debo de definir el error. A lo mejor yo estoy satisfecho con un error a 2 decimales, ¿sí? Entonces, vemos que fíjense que entre este valor y este otro, ya la diferencia es menor que 0.01, ¿sí? Entonces, aquí podemos poner print abs x menos xn para ir viendo. Fíjense, la diferencia inicial era infinito porque lo puse así para que pudiera comenzar. Luego la diferencia es 2.18, la diferencia es 1.7, la diferencia es 1.71, la diferencia es 1.12. Y entonces, déjenme ponerlo mejor acá, abajo, para obtener el nuevo valor. Ahí está. El único que me quité fue la del infinito, ¿no? Entonces, vamos viendo que aquí de 1.12 la diferencia ya es 0.0006, ¿no? Entonces, por eso ya paró. Y yo quiero ser muchísimo más estricto. Vemos que entonces, aquí ya la diferencia, fíjense que es 9.1 por 10 a la menos 11, entonces para. Entonces, dependiendo qué tanta diferencia esté buscando, aquí ya la diferencia es 0, o sea, el redondeo al nivel que puede, o sea, no es que hayamos llegado a pi, puede ser pi es irracional, sino simplemente la cantidad de números que puede manejar el programa de cómputo, pues ya llegamos a su límite y ya no hay más, ¿no? Y entonces, aquí fíjense que cambia distinto tamaños.
Podemos repetir algo similar para las funciones que habíamos hecho. Por ejemplo, la muy sencillita x cuadrada 2x, 2 por x. Fíjense que aquí hizo 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones y tenemos estas 5 iteraciones. El resultado final es 0.06. Entonces podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero algo más preciso, entonces voy a pedir que la diferencia sea necesariamente menor a 0.01 para que se detenga. Fíjense que ahora hizo más iteraciones, ¿no? Y entonces así yo puedo ir pidiendo, cada vez se va haciendo más iteraciones. Ojo, estas son las diferencias. Si yo quiero, puedo poner aquí print, estimado, y el error, ¿sí? Y entonces aquí lo que estimo es justamente el absoluto y entonces vemos el estimado y el error. Estimó 1, hay un error de 1. Estimó 0.5, un error 0.5, así sucesivamente. Vamos viendo que va sucediendo. Algo similar podemos hacer con el otro polinomio que habíamos trabajado, que era x al cuadrado menos más 2x más 2 por x menos 3. Aquí ponemos 2x más 2 y vamos viendo. El error estimado, fíjense, el valor estimado va llegando a la raíz de 1 y ya el error aquí es 10 a la menos 5. Yo cambio, a lo mejor me voy a menos 5 por acá y entonces el estimado hasta que llega a menos 3, que era la otra raíz. ¿Sí? Acuérdense que aquí tenemos otra raíz y así sucesivamente. Entonces, en vez de hacer un for, podemos darle un while y ponerle una condición, que mientras dos iteraciones subsecuentes no sean la diferencia sea mayor a cierto valor, esto puede ir muy asociado con su precisión, ¿sí? De su instrumento o de lo que sea que estén trabajando, pues dejen que continúe. Entonces, si queremos ser, como les decía, muy precisos, vamos pidiendo cada vez más aproximaciones y entonces nos da la aproximación suficiente. Aquí ya llegó al 3 específico y se detiene, ¿no? Entonces, básicamente esta es la idea o esto es cómo funciona Newton-Raphson y pueden usarlo para aproximar un montón de las raíces de un montón de funciones. ¿Qué funciones pueden ser? Tan complicadas como quieran, mientras las puedan definir aquí la integra haciendo un montón de combinaciones y bueno, que ustedes puedan derivarla directamente, ¿no? Son como las limitaciones que tenemos para este tipo de cuestiones. De esto ya no lo vamos a ver nosotros, pero cuando pasen a cómputo avanzado de física, van a haber métodos para aproximar ya no raíces de funciones, sino más bien funciones tal cual. ¿Qué significa esto? Van a buscar la solución a ecuaciones diferenciales que se presentan mucho en muchos problemas de la física, entonces van a ir viendo más adelante que no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver de forma analítica y lo que van a hacer es cómo plantear mi sistema de ecuaciones diferenciales y cómo a través de eso aproximar a la solución de una función, ¿no? Entonces es como un paso más adelante en todo esto, pero básicamente la idea viene siendo esta. Ustedes van a tener que en algún momento definir sus expresiones, sus algoritmos que son de esta forma y únicamente implementarlos en Python. Entonces, con esto, y bueno, aquí siempre vamos a poder graficar para ver estos comportamientos. Con esto terminamos la parte de Python. Realmente, como les mencionaba al inicio, no es por mucho, digamos, no les podría decir que con esto ya son expertos en Python. Realmente son las bases, es una introducción para que conozcan las herramientas. Espero que les haya servido algunas cuestiones. Ustedes van a ir decidiendo sobre la marcha realmente es esto, qué cosas les funcionan más, R, Python, LaTeX, este tipo de cuestiones. Y van a ir perfeccionando, puliendo sus conocimientos en esos lenguajes de acuerdo a las necesidades o a los que se vayan encontrando conforme vayan avanzando en la carrera. Únicamente trato de darles un panorama general, unas bases, introducciones, para que sepan que existen estas herramientas, cómo poder empezarlas a usar y realmente cuando lo necesiten sepan que ahí están y empiecen a usarlas al nivel que ustedes necesiten. Entonces, esto sería todo por Python. La próxima semana vamos a empezar con LaTeX, cómo instalar LaTeX, cómo funciona y todo, a pesar de que, bueno, aquí ya vieron un pequeño adelanto,
vieron que estos símbolos justamente lo que me permite es escribir esta pi, ¿no? Entonces, si bien no quiero, o sea, esta parte, digamos, nada más como un adelanto, aquí yo podría justamente poner algo similar a esto de aquí, y entonces pongo xn menos diffract f de xn. Vamos a ir viendo todo esto, o sea, todo esto lo van a poder construir ustedes más adelante. Prime. Y aquí pongo xn. Entonces, ahí tenemos ya la expresión que estamos haciendo, estamos tratando de implementar, ¿no? Entonces, a ver, déjenme aquí, le hago un poco de zoom y ya vemos la expresión que tratamos de implementar, que es esta de acá, cómo la podemos implementar con LaTeX. Entonces, todo esto es lenguaje LaTeX, es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Voy a explicarles, no se preocupen, poco a poco cómo se construye este lenguaje, pero la ventaja del Markdown, como les decía, es este. Estamos en Markdown, entonces podemos aprovecharlo al máximo escribiendo estas expresiones matemáticas para poder expresar todo lo demás. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos la parte de Python. Les revisen su actividad y la próxima semana empezamos con LaTeX.